Santiago capítulo 1, versículo 2, es solamente un recordatorio, un breve resumen de lo que es la paciencia. Segunda parte, dice la palabra de Dios: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Sin que os falte cosa alguna. Entonces el Señor lo que quiere es que no nos falte nada cuando nuestra paciencia sea ejercitada completamente. Todos los seres humanos carecemos de paciencia, pero es necesaria. Por eso le decía, es necesario ser pacientes, pero también la paciencia no puede ser disfrazada porque, por ejemplo, si usted es empleado y todos los días llega tarde al trabajo, el patrón suyo tiene que enseñarle responsabilidad y tiene que enseñarle compromiso. El asunto es que la paciencia va a haber un momento que se le va a agotar, pero es por su mala formación, por su mal hábito. Entonces va a tener que decirle, pero no todo el tiempo las actitudes suyas van a requerir paciencia. Y eso dígaselo a los demás que no asistieron hoy. No todo el tiempo sus malas actitudes van a requerir paciencia. La paciencia lleva un límite, porque si la persona no quiere cambiar ciertas áreas, entonces se va a estancar. Y el deber de nosotros como cristianos es de ir de una gloria a otra gloria, o sea, de un salto grande a otro mayor. Entonces hay cosas que requieren paciencia, pero hay cosas que requieren confrontación. Es que si supiera qué problema que tengo, que este y el otro, se le tiene paciencia, pero si a cada rato llega un límite que hay que confrontar a la gente, enseñarle que tiene autoridad, enseñarle que tiene autoridad en su boca, autoridad para levantarse, para no quedarse estancado. Mucha gente utiliza las excusas para quedarse en el agujero, le tiran una escalera y lo que hace es una fogata para estar calientito ahí cómodo en ese agujero, en vez de utilizarla para salir, pero como afuera hay frío, entonces afuera siempre van a haber riesgos. Y la paciencia lleva un límite, de lo cual, oigamos bien, cuando la paciencia se le agota a muchas personas, entonces muchas veces es donde se le pueden cerrar puertas. A veces usted puede, no, aquí mi jefe es tranquilo, yo ya a veces llego tarde y solo me queda viendo para dar un tiempo que solo está esperando que venga el mes, le pague y le va a decir ya no lo necesito. Hay jefes que no dicen nada hasta el que viene la mensualidad, le da su cheque o le da su dinero y le dice ya no lo necesito. Pero usted se pregunta por qué, mejor no pregunte. El día que hay una sustitución, hay que ver por qué ocurrió esa sustitución. ¿Y sabe cuál es el problema? La gente con mediocridad siempre se va a enojar con el excelente, porque aquel me quitó el trabajo, aquel me quitó el puesto, yo ahí estaba primero y soy de los más viejos, pero ¿cómo está realizando su labor? Y después, por eso dijo el sabio que toda obra de excelencia va a generar envidia. Entonces el que es excelente se le van a abrir puertas, incluso las puertas de los mediocres se le van a llegar a los excelentes, porque la clave de la excelencia es que atrae la bendición de Dios. La clave de la mediocridad es que se cierran puertas y la bendición de Dios es limitada, porque tampoco podemos obviar la palabra. Y tómala desde este punto de vista, desde el excelente y el mediocre. Dice la palabra que Dios hace llover sobre buenos y malos. Esa palabra solo habla en pecador y en alguien que se ha convertido a Cristo. Pero el bueno es aquel que es excelente y el malo es el malo en hacer sus labores, hacer sus asignaciones. Entonces a los dos va a llover, para los dos va a haber sol. La diferencia es cómo, a qué plenitud sale el sol y a qué plenitud llueve en sus vidas. Entonces decíamos que paciencia era la capacidad de sufrir pruebas, maltratos, problemas, persecuciones, tribulaciones y estar bajo presión por largo tiempo y aún así permanecer firme. Vamos a ver cuántos pacientes hay aquí. Oigan muy bien, dice que en medio de la prueba del maltrato, de la persecución y de la tribulación y de estar bajo presión, dice
que esa persona está firme. Por eso es que está lleno aquí hoy. Porque a pesar de toda la tribulación y problemas, aquí están en los asientos. ¿Por qué esa silla no se mueve ahí? Porque es algo duro, ¿va? Entonces necesitamos ser duros, y que nos hace fuertes es Dios. Imagínense esas sillas que están ahí, están diseñadas para cargar, o sea, para sentar personas. Imagínense que usted fuera una silla de esas y le tocara recibir cada reunión personas encima. Vale que no tienen vida, ¿va? Pero imagínense que esa fuera su labor. Estar bajo presión por largo tiempo y aún así permanecer firme. Una persona firme es aquella persona que no se desanima fácilmente, que no pierde la calma, que no pierde el genio. Eso es. O sea, el desánimo va a visitarlo. Pero como les he enseñado, una cosa es que el desánimo llegue y otra cosa es que usted le dé la bienvenida, que le abra las puertas de su alma, que decirle que estoy desanimado, y más con sus declaraciones proféticas. Dice, no, que estoy desanimado, es que ya no quiero nada, es que no me puedo levantar, alimentando más todavía. Yo hasta el día de hoy he evangelizado gente que dice que yo sé que algún día voy a los pies de Dios, y eso me lo dijeron hace 12 años, y todavía lo evangelizo y dicen, no, que estoy esperando el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es hoy, les digo yo. Y el Señor me dio una palabra y la tiré en las redes sociales. El Señor me dijo, las almas se están perdiendo, me dijo, pero una de las razones es, me dijo, porque el infierno está pidiendo almas. Así me dijo que el infierno estaba clamando por almas. Cada muerte de cada persona que esté yendo en esta temporada sin Cristo va para el infierno directamente. Y el Señor me dijo, ¿sabes por qué hay bastantes muertes ahorita? Porque el infierno está pidiendo almas, porque mi venida se acerca. Entre más mi venida está cerca, más muertes van a haber, porque hay una lucha entre los dos reinos, me dijo. Entonces nosotros a veces nos acomodamos, estamos tranquilos, pero el infierno está pidiendo almas. El infierno no se sacia. Hay un pasaje de la Escritura que dice que hay 4 cosas que no se sacian, y en una de ellas aparece el Seol. Ellos piden, miles y miles y miles están pidiendo que desciendan al infierno. Andaba yo en el hospital, les comenté hace un tiempo atrás, y andaba yo con un varón ahí que lo tuve que llevar porque me vino a buscar aquí. Y a la hora llevan un muchacho baleado, que se los mencioné anteriormente, con un tiro de escopeta porque estaba saltando y el guardia le dio un tiro cerca del corazón. Entonces ahí en el hospital pusieron la cortina y les decía yo que Dios me dio una palabra mientras estaba yo, porque había mucha gente, o sea, ni me dio chance ni de entrar, porque llegan familiares llorando, un montón de gente, incluso puede ver la perforación de la bala de ese muchacho aquí. Una de escopeta, un tiro de escopeta. Dice que tienen 2 cañones. Y el Señor, mientras yo estaba al otro lado, me dijo, hoy esa alma desciende al Seol. El Seol representa también el infierno. Hoy esa alma desciende al Seol. El asunto es tan que como yo estaba fuera de emergencia del hospital, yo miré que un montón de sombras entraron y se lo llevaron, el alma. Un montón de sombras negras lo agarraron y se lo llevaron. En segundos escuché que dijo una enfermera ahí, llévenselo para la morgue. O sea, la palabra instantánea. Imagínense cuántas personas no se están yendo de esa misma manera para el infierno, personas que se están suicidando, personas que ya no le hayan sentido a la vida porque no quieren buscar de Dios. Mientras el cristianismo se quiere apartar de Cristo, hay más necesidad en aquellos que todavía no lo han conocido. Entonces eso es la paciencia, estar firme, estar animado sin perder la calma, tener buen genio en medio de la tormenta y la dificultad. Ahora, ¿cómo se desarrolla la paciencia? Solo hay una forma de desarrollarlo, decíamos que es a través de las pruebas. Esa es la única forma de desarrollar paciencia, a través de las pruebas, no hay otra. Para desarrollar paciencia tenemos que estar en medio de gente repugnante, orgullosa y quejosa. Oigan muy bien, para desarrollar paciencia, repito, tenemos que estar en medio de gente repugnante, orgullosa y quejosa. Entonces ahí usted va a desarrollar una gran paciencia, va a estar desarrollado el fruto de la paciencia.
en usted, porque es parte del fruto del Espíritu Santo. Entonces va a estar cerca de gente difícil. Esperar en el tráfico, esperar en el supermercado, esperar en el banco, esperar en las circunstancias cambian, esperar en el hospital y en muchos lugares. Ahora, ¿qué sucede cuando somos impacientes? Número 3, ¿qué sucede cuando somos impacientes? Busque Génesis capítulo 15 y ahí lo tiene, Génesis capítulo 15. Vamos a ver una promesa que Dios le dio al padre de la fe. Génesis 15, versículo 1 al 6. Yo no sé qué Dios le ha prometido, pero no se adelante, sea paciente, que Dios va a dar resultados. De una u otra manera Dios va a dar resultados. Ahí fue cuando Dios le prometió un hijo a Abraham. Todo es en el tiempo de Dios, dice la palabra del Señor. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, digamos bien, visión. Ahora, luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Pero oiga lo que dice el 6: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aquí podemos ver la palabra del Señor, y por eso les digo que Dios siempre va a hablar conforme a su fe y conforme a su vista, no conforme a la nuestra. Por eso siempre que Dios nos da una promesa, miramos las cosas muy grandes, porque Él va a prometer según su grandeza, no según nuestra mentalidad ni nuestra imaginación. Ahora vamos a Génesis 16. ¿Qué es lo que sucedió? Ya le prometió, pero hubo impaciencia. Y dice el 16 también, del 1 al 6, Génesis 16. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva. Yo mira que hasta la robó, no era necesario, creo. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendrá hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Vemos bien lo que sucedió por la impaciencia. Versículo 5. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Versículo 6. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Vemos bien todo lo que sucedió, qué relajo se metieron por la impaciencia. Dios ya le había prometido un hijo, el Señor ya les había dicho que les iba a dar una descendencia como las estrellas del cielo, que le iba a dar una descendencia como la arena del mar, que lo iba a bendecir grandemente y que su nombre iba a ser de bendición. Pero Sarai tuvo impaciencia, por eso de ahí viene el nombre de su hijo Isaac, porque Sara hasta se rió, porque era muy vieja y era estéril.
pero podemos ver que para Dios no hay nada imposible. Así que si Dios le ha prometido algo, Dios se lo va a prometer en medio de su adversidad. Si le ha declarado cancelación de deudas, si le ha declarado sanidad, si le ha declarado liberación, no es conforme a lo que usted siente, lo que le duela o a la estrechez que tenga, sino conforme a la gracia y a la gloria de Dios, que va a operar de acuerdo a su fe. A veces hay gente que se le dice: hermano, Dios tiene cosas grandes para ustedes, y están igual a Sara, se ríen. Ay, hermano, si supiera cómo estoy. Usted es que no sabe. Pero ¿y por qué no cuenta los testimonios que antes contaba? Las maravillas que Dios hizo más antes. Dicen que Rahab, la ramera, tuvo temor de Jehová, aún siendo gentil. Dice que tuvo temor de Jehová porque había escuchado lo que Dios había hecho en el Mar Rojo, lo que había hecho en Egipto, y por eso escondió a los espías. Y la generación que escondió prácticamente era la nueva, la que estaba a punto de ingresar a la tierra prometida. Y los que vieron no creyeron, pero los que oyeron sí creyeron. Entonces necesitamos una generación como Rahab, porque nosotros no miramos, pero sí escuchamos lo que Dios hizo, las maravillas que Dios hizo por mano de Moisés en el Mar Rojo, en Egipto, que Dios abrió el Jordán por mano de Josué, que el Señor vino aquí en carne, se encarnó aquí en la tierra y empezó a hacer milagros, sanidades, sanó al mudo, sanó al cojo, sanó a montones de personas de diferentes enfermedades. Nosotros no vimos, pero escuchamos, y la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Y entonces Rahab fue de la misma línea de nosotros, que no vimos nada, pero sí escuchamos, y por eso debemos atesorar la palabra del Señor, porque a su tiempo se dará. Y la palabra que había dado es que las murallas de Jericó iban a caer, y cayeron sin hacer ningún esfuerzo, solamente caminar alrededor de ella. Entonces, cuando creemos, nuestro esfuerzo será menor, pero debemos de tener paciencia. Debemos de tener paciencia, porque allí, cuando estaban dando vueltas, oigan muy bien, por eso le digo a usted, cuando un líder está bajo la revelación de Dios, meta esa oración y va a recibir confirmación de lo que se le está hablando. Cuando no tiene comunión con Dios, donde chocan los diseños. Josué dijo: Jehová había dicho que hay que dar vueltas alrededor de él, que no vamos a asaltar, que no vamos a combatir, él peleará por nosotros. Pero ¿sabe qué era lo difícil? Josué solo iba acompañado de gente de guerra, y para ellos era mejor tirar una estrategia para derribar las murallas de Jericó, y tuvieron que ser obedientes a la voz de Dios. Entonces lo más importante no es su sabiduría ni su inteligencia, sino esperar los tiempos de Dios, que son perfectos. Los tiempos de Dios son los mejores. O sea, usted puede tener muchas ideas, mucha creatividad, pero si lo tira antes del tiempo de Dios, de nada le sirve la inteligencia ni la sabiduría humana, ni le sirve lo que ha acumulado. La mejor sabiduría es la que se usa en el tiempo de Dios. La mejor inteligencia es la que sabe esperar. La mejor inteligencia es la que medita antes de hacer las cosas. No pedir oración después del relajo. Que eso es lo que nos sucede comúnmente nosotros los humanos. Tomamos decisiones, pero ahí pedimos oración, y no pedimos oración antes de tomar las decisiones. Entonces Abraham se metió en un gran problema. La mujer lo indujo para tener hijos, criarlos, los hijos de la sierva. Aquella se sentía con envidia porque la miraba embarazada, y Sara nunca, ya vieja, nunca pudo concebir porque no esperaba la promesa. Viene y dan a luz a Ismael, y después Abraham le dijo: te lo dejo en tus manos. O sea, lo oprimía, no eran de bendición. O sea, llegaron a tener enemistad Ismael con la descendencia de Abraham, que es Isaac. Entonces, hasta el día de hoy están enemistados por una mala decisión. Abraham es el mejor ejemplo de fe, pero también es el mejor ejemplo de impaciencia a través de Sara. Escuche, Dios le promete a Abraham darle un hijo cuando tenía, oiga muy bien para que no se aflija, cuando tenía 75 años le prometió Dios a Abraham un hijo, su primero, cuando tenía 75 años. Pero después de 11 años, oiga muy bien, a la edad de 86 años, este matrimonio se impacientó. Aquí habla la Biblia, 10 años, en el transcurso de los 9 meses viene el 11.
Aquí dice, después de los 10 años se impacientó, o sea, tenía 85, ya para los 86 años. Este matrimonio se impacientó y tomaron una decisión y se adelantaron al plan original de Dios. El diseño era que tenía que nacer en el tiempo de Dios, pero a los 85 años, 86 años, nació Ismael, 10 años. Y era que iba a nacer a los 25 y nació a los 10, el hijo que no era de la promesa. Abraham tomó a Agar para tener un hijo y nació Ismael. Este causó muchas consecuencias dolorosas hasta hoy. Oigan muy bien, hay personas, vamos a ver cuántos ismaelitas hay. ¿Cuántos frutos? El ismaelita le vamos a connotar en esta noche al fruto de la impaciencia. El fruto de la impaciencia. Hay personas que hoy se están lamentando frustradamente y sufriendo porque no decidieron esperar más tiempo. Se impacientaron y les nació Ismael. Oigan muy bien, Ismael vino en el paquete. Oigan muy bien, mujeres y hombres frustrados porque se casaron con Ismael. Yo no sé si alguien se quiere casar con Ismael, no se espera a Isaac, porque Isaac representa risa, gozo. Se casaron con Ismael. ¿Quién es Ismael? Aquel que eligió usted, no el que Dios puso. Y cuando le digo que Dios va a poner a alguien, no me refiero que alguien que no va a ser pecador o alguien que no comete errores. Cuando Dios pone a alguien, significa que lo primero que le va a enseñar a usted es la palabra de Dios, que lo va a invitar a la iglesia, que lo va a levantar en vez de desanimarlo, que lo va a honrar en vez de deshonrarlo. Eso es algo que viene de parte de Dios. Gente que lo va a llevar al altar, gente que se va a comprometer, gente que no solamente van a vivir solamente tener una relación sin casarse. Eso es un Ismael. Pero un Abraham va a ser aquel que va a honrar a Dios. Abraham hacía sacrificios. Pero también usted no vaya a hacer las actitudes de Sara. Si tiene un Abraham ahí, si Dios le ha dicho algo, no se adelante. Hay personas que tienen un negocio que le salió como Ismael, porque tal vez todavía no tenían los recursos y empezaron. El negocio venía de parte de Dios, pero se adelantaron. Y ese era el problema. Negocios que son Ismael. Colosenses capítulo 3, versículo 12, busquen. Colosenses 3:12. Bendecimos la vida del guitarrista ahorita. Hay que hablar con fe, pues. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice la palabra: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de qué. Pero ¿por qué? Versículo 13: soportando unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Aquí hablamos de paciencia. Me fui al versículo 13 porque dice soportando los unos a otros. Entonces, para soportar necesitamos paciencia. Es necesario nosotros. Ahora, ¿quiénes necesitan paciencia? ¿Quiénes cree usted que necesitan paciencia? Todos necesitamos paciencia. Pero el que necesita más paciencia es el más impaciente. Entre más impaciente es usted, más paciencia necesitarán. Siguiente, ¿cómo andamos en la paciencia? ¿O cómo andamos en el fruto de la paciencia? O sea, ¿cómo caminar en paciencia? La paciencia necesita para muchas cosas. Y oiga muy bien, se necesita paciencia para las personas lentas, porque hay una diferencia entre paciencia y lentitud. ¿Qué paciencia le da ese muchacho para trabajar? ¿Qué paciencia le da ese muchacho para tal cosa?
Se necesita paciencia para las personas lentas, para todo, para las que hagan todo con paciencia. O sea, ¿cómo andamos en el fruto de la paciencia? Escuche, como en todo lo que hacemos, esto involucra nuestra decisión. Es decir, para caminar dando frutos de paciencia, debemos tomar la decisión de ejecutarla. O sea, es una decisión, tener paciencia es una decisión, preparando nuestra mente para sobrellevar a las personas y las circunstancias. O la paciencia se va a generar en sus pensamientos. O sea, todo el poder que tenga usted lo va a ejercer en sus pensamientos. Por ejemplo, si a usted le dicen usted no sirve, si usted es un bueno para nada, lo que necesita es fortaleza mental. Si usted es débil de la mente, prácticamente capaz se va a tirar de allá de las brisonas para hasta abajo. Los jugadores profesionales, los mejores jugadores profesionales, lo que aprendieron es a ser fuerte de mente. Fuerte de mente. No de mente, va loco, no de mente, o sea, de pensamiento. Porque el secreto y el éxito después de Dios viene en la fortaleza mental. Y nosotros tenemos mayor ventaja que muchos jugadores profesionales que no son cristianos. Porque ellos tienen una actitud de prosperidad, de llegar adelante o incluso de ponerse metas personales. Pero nosotros tenemos la ventaja que las personas no creyentes no tienen, que podemos llenar nuestros pensamientos de la palabra de Dios. Y para cada contrariedad, cualquier contradicción, pues hay una palabra para ello. Para la escasez hay una palabra. Para los problemas hay una palabra. Para la debilidad hay una palabra. Para la salvación de su casa hay una palabra. Para la sanidad hay una palabra. Para cada una de los problemas en la Biblia tenemos una solución y a través de ellos nosotros nos fortalecemos. Y más los remas que vienen de parte del Espíritu Santo, eso nos ayudan más, eso nos fortalecen más y eso nos levantan más. Y Dios lo que quiere es que aprendamos a ejecutar la paciencia. Todos tenemos paciencia, pero no todos ejercitamos paciencia. No todos ejercitamos paciencia y lo que debemos de hacer es ejercitarla. ¿Cómo la ejercitamos? Decíamos que estando en medio de personas repugnantes, quejumbrosas, murmuradoras, y si es posible que tenga una excusa. Vale que la mayoría de excusas yo me las sé para cada cosa. Esa ya me la sé yo en mi mente. Pero no el culto, por eso, esa ya me la sé. Es una clásica. Una excusa clásica. No hay una nueva, pues yo no he escuchado excusas nuevas yo ahorita. Habrán algunas nuevas, han escuchado algunas cosas. El Señor es Dios de verano, de invierno, de otoño y de primavera. La Biblia dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, debemos de servirle en todo tiempo. Si Él es el mismo en todo tiempo, entonces debemos de servirle en todo tiempo. Yo he ido a iglesias que tienen varias frases, que todos los cultos tiran frases. Todo lo que respira del lado de Jehová, o sea, tienen una dinámica. Y entonces hay he ido a iglesias, cada iglesia opera de diferentes maneras. Una que dice Dios es bueno, dice dice toda la gente todo el tiempo, y lo malo en ustedes. Digo. Lo malo por nosotros. Entonces la excelencia es el sello del cristianismo, y una persona excelente va a ser una persona paciente. ¿Por qué? Porque le sale mejor esperar y hacer las cosas bien que hacer algo mal hecho y salir del paso. Cosas que por salir del paso no son muy buenas. Y el último punto. ¿Cuáles son las áreas y las circunstancias en las que debemos ejercitar paciencia? Ese es el último. ¿Cuáles son las áreas y las circunstancias en las que debemos ejercitar paciencia? Algunos de aquí debo de tenerles paciencia, pero a otros tengo que bajarlos de esa conformidad que se han metido. La iglesia que el padre al que ama, a ese lo disciplina, o sea, a eso lo corrige, a eso lo exhorta. Pero si no, se va a quedar con esos hábitos hasta que Cristo venga, con esos malos hábitos. Entonces, ¿cuáles son las áreas y las circunstancias en las que debemos ejercitar la paciencia? Número 1,
Obligarnos a ejercitar paciencia con las debilidades y faltas propias y ajenas. Obligarnos a ejercitar paciencia con las debilidades y faltas propias y ajenas. ¿Qué significa eso? Que yo debo de tener paciencia hasta conmigo mismo. Se tiene paciencia usted mismo, si no se tiene paciencia usted mismo, peor, para que tenga paciencia para otro. ¿Por qué me refiero a esto? Si usted no se ama, no va a amar a otro. Si usted no es paciente con usted, peor para que sea paciente con otro. Entonces usted debe obligarse a ejercitar paciencia con sus propias debilidades, con sus fallas y también con las ajenas. En esas cosas debe tenerse paciencia usted mismo, paciencia para cambiar, paciencia para mejorar, pero sí, hay que salir de la comodidad. Una cosa es conformismo y otra cosa es paciencia. Número 2. Paciencia con las personas duras de razonamiento. Paciencia con las personas duras de razonamiento o de corazón. Paciencia con las personas duras de razonamiento de corazón. Como les he dicho, yo he evangelizado a un montón de gente y siempre argumenta. Y digo, en el infierno no van a argumentar, allá no, allá van a hacer otros argumentos con Dios. Es que nadie me habló de Cristo. Y hasta hayas pasado hasta 500 hablándole de Dios, dándole papelitos, tratados. Es que por el trabajo, pues allá en el infierno hay trabajo, vaya, pague el juego, no era bombero. Pero además que el agua de ahí es caliente. Entonces, paciencia con las personas duras de razonamiento, duras de corazón. Número 3. Paciencia con los temperamentos diferentes al nuestro. Paciencia con los temperamentos diferentes al nuestro. Debemos de tener paciencia cuando las personas tienen un temperamento diferente al suyo. Tal vez alguien es colérico, el otro es melancólico, el otro es flemático, el otro es sanguíneo, hay que tener paciencia. Incluso yo a veces, oigamos bien, a veces he discutido con personas que a mí lo que me agarra es una risería y la gente se enoja más. Porque mi temperamento en parte es sanguíneo, pues. Y hay cosas que yo las agarro a chiste y que culpa tengo yo. Y la gente como que se enoja más, entonces deben de tener paciencia. Está el colérico que cualquier cosa lo que hace es enojarse. Las cosas nunca se arreglan enojándose, tampoco riéndose. Y está el flemático que no se la calienta, puede haber un torbellino, un huracán y está tranquilo, sentado, viendo tele, como si nada, pues. Dios tiene el control. Y es Él que lo tiene en la mano, pues está viendo tele, pues. Y el melancólico que es lo único que hace llorar. No puede resolver algo si no es llorando. No es de llorar, de secarse las lágrimas y platicar. O sea, el que se enoja de la nada, con eso no va a arreglar nada. El que se ríe y aunque todo esté mal, con eso no arregla nada. El que no se la calienta no arregla nada porque algún día va a tener que platicar esas cosas. Y el que llora, pues peor, porque más sufrimiento va a venir sobre él o sobre ella. O encerrarse en la habitación, eso no soluciona nada. Algún día va a tener que salir de la puerta porque su estómago le va a pedir comida y le va a pedir agua. Va a tener que ir al trabajo. O sea, paciencia con los temperamentos diferentes. Oigamos bien, paciencia, siguiente, paciencia con las personas que cuentan la misma historia una y otra vez. ¿Para qué no le he contado ya? Le voy a contar esto y ya lleva como 8 veces que me lo han dicho. Hay que darle paciencia y hay que escucharlo, ¿no? Paciencia con las personas que cuentan lo mismo una y otra vez. Ya vamos terminando. Paciencia con aquellas personas que no quieren escuchar nada, o sea, nada de lo que sea. Paciencia con las personas que no quieren escuchar nada o que están afanados. O sea, que no quieren escucharlo ustedes. Otra vez platicamos, no, ahorita no. Va con lo mismo. Siguiente, paciencia cuando la gente lo interrumpe.
en el momento que está realizando algo importante o requiere atención. ¿Cómo cuándo? Debo tener paciencia si alguien me interrumpe mientras estoy orando. Yo creo que usted se enoja, ¿va? Que le digan que ore. O sea, que usted esté orando ahí, esté sintiendo la conexión con Dios, esté sintiendo la presencia de Dios y usted está empezando a entrar en intimidad con Dios, ya conectándose, donde está olvidando de su entorno y viene alguien, le toca la puerta o viene alguien y le habla o le dice vaya a hacer esto, a hacer lo otro, debe tener paciencia. Siguiente, debe tener paciencia cuando usted esté estudiando o está hablando con alguien importante, en este caso serían los niños. Cuando las madres van a visitar y los niños a veces caminan ahí, mami, que esto y el otro. Peor las generaciones de hoy, ¿verdad? Usted está conversando con alguien adulto y después su hijo le dice, mami, no era así, así no andaba. Era de esta manera, debe tener paciencia, así que hay que educarlos bien. Cuando les hablo de tener paciencia no significa que no los va a corregir, debe educarlos bien. Porque hay hijos que interrumpan la plática de los adultos. Porque tal vez el adulto no es porque está mintiendo, sino que se le olvida y ciertos detalles los dice un poco diferentes. Viene el hijo y como camina metido en todo, entonces él sí sabe. Que así no era, dice. Así era, mire, dice. Imagínense. Paciencia con la gente que llega tarde. Oiga, al trabajo, a la iglesia, a la escuela. Paciencia con la gente que llega tarde. Pero como le digo, la paciencia llega a un límite. Tampoco es que yo quiero ofenderla, pero hay que formar a la gente, que llegue a tiempo, que sea excelente. Paciencia con la gente que promete y no cumple. Oiga, paciencia con la gente que promete y no cumple. Debemos de tener paciencia nosotros con todos estos diferentes tipos de personas. El siguiente, paciencia con la gente que deje el trabajo incompleto. ¿Le han dejado algún trabajo incompleto a usted? No por falta de dinero, sino por falta de obreros. Pero obreros dispuestos, o sea, de gente, de gente que le dé trabajo a medio palo. Hay gente que han contratado 3, 4 albañiles porque el primero le quedó mal, el segundo le quedó mal, el siguiente le quedó mal. Por eso le sugiero, no pague adelantado. La frase típica es que un músico pagado no toca buen son. E incluso si le piden un adelanto, sepa quién es que lo está pidiendo también. Tal vez hay gente que no ha tenido trabajo o gente que necesita medicina. Medicina sí le puede ayudar, pero tampoco no se vaya a darle todo, dele una parte, lo que necesita. Porque usted se está evitando un montón de enemistades. Hay gente que eran buenos amigos y todo, pero solo hubo algo de dinero y todo, y allá empezó la distancia, hasta que el dinero lo separe. Entonces lo que sí le he enseñado, si ha pedido prestado, pues pague. Si no puede pagar, hable. Y si no puede rápido, pues dígale al que le debe que si le puede, aunque sea con cuotas, pero salga de su responsabilidad. Como cristiano, como hijo de Dios, sea responsable. Y el último, paciencia con la gente que habla mal de nosotros a nuestras espaldas. A mi gente me dice, Dios le bendiga, hermano. Amén, y le digo, habladora. Amén, hermano, le digo. Sí, hay gente que me tira, o sea, hay gente del cuerpo de Cristo que me saluda con un gran gozo, con un gran júbilo, que parece, como le digo, parece que como que ya me da un abrazo de largo, pues. Pero así también son los filazos por atrás, las puñaladas por atrás. Hay que tenerles paciencia. La hipocresía, el espíritu del fariseo. Pero la Biblia dice que hay que amarlos los unos a los otros, ¿va? Lo que sí he aprendido, no guarde resentimiento, no guarde rencor, seamos pacientes. Hay que tener paciencia por una u otra persona, y lo que debemos hacer nosotros es seguir hacia adelante. Si hablan es por algo. Yo siempre he dicho que el que me critica o el que habla de mí, pues me anda haciendo publicidad gratis. O sea, está tomando parte de su valioso tiempo para que mi nombre esté en su lengua. Sea para bueno, sea para algo malo, pero ahí está mi nombre. Como la boca es redonda, como la letra, el nombre mío empieza con O. Pero sí, eso téngalo claro, usted nunca le va a caer bien a todas las personas. Hay gente que, yo no sé si esto existe, a mí nunca me ha pasado, pero hay gente que cree en el amor a primera vista, pero yo creo más en el odio a primera vista también.
Porque hay gente que a usted le cae mal desde la primera vez que lo vio, o viceversa, y tal vez ni los conoce, y solo lo vio porque ahí no, dice, ese muchacho o esa persona, dice, me cae mal, dice, no lo conozco pero me cae mal, dice, es que a saber qué será, dice. Paciencia, hay que tolerar. Muchas veces a alguien le puedo caer mal, pero de último vino a ser su mejor amigo o amiga, ¿va? Hay casos que varían, ¿va? Se han llegado a casar después de que se odiaban, se caían mal, nunca pensaron establecer una amistad y hoy ya tienen hasta hijos. Entonces las cosas hay que irlas haciendo con paciencia. Todo lo que hagamos, que emprendamos, debemos ser pacientes y agarre esto sabiamente. Sea paciente si es líder, sea paciente si es madre, sea paciente si es hijo, sea paciente si es patrón, sea paciente si es empleado. O sea, hay que ser pacientes si somos pastores, hay que ser pacientes si somos miembros, pero también discernir hasta dónde llega nuestra paciencia. Es que a veces la gente dice, es que la paciencia se termina, hermano. Y empieza a agarrar del pelo a la hermana. Cuando me refiero a eso, es que no me refiero a que uno va a agredir a la gente o insultarla, pero sí hay que formarla. Si alguien está llegando tarde, o sea, primero debemos de ser pacientes, pero después decirle, hermano, hermana, ¿qué pasa que estoy yendo tarde a la célula? Más si es el líder o el asistente, usted está yendo muy tarde a la célula. En la reunión a las 7, usted está llegando a las 7:30, líder, con el asistente, con el pandero y todo sudado y agitado y pidiendo agua. Agéndese, forme hábitos, calcule los tiempos de que se tarde de un lado hacia otro para que empiece a su hora normal y termine a su hora normal. Entonces debemos de ser pacientes, y cuando hay que sacar a la gente de la mediocridad hay que sacarlo, pero en otras áreas sí debemos de ser pacientes. Póngase de pie. La paciencia es la madre de la ciencia. Muchos científicos por eso llegaron a ser científicos y ser reconocidos. Incluso hasta en los colegios, universidades, se estudian leyes que ellos descubrieron, muchas cosas, inventos que ellos hicieron. El que inventó el teléfono, el que inventó la bicicleta, el que le inventó el automóvil, el que inventó un montón de cosas fue porque fue paciente. Si no hubiera sido paciente, no hubiera logrado tener lo que ellos tienen. Y si alguien inventa algo, sea cristiano o no sea cristiano, si alguien levanta una empresa, sea cristiano o no sea cristiano, todas las cosas que tenemos no son para nosotros, sino para ser de bendición. ¿Cuántas personas tienen celular hoy porque a alguien se le ocurrió inventar un celular? ¿Cuántas personas tienen telefonía en empresas porque alguien inventó el teléfono? ¿Cuántas personas andan en su bicicleta porque alguien inventó hacer 2 llantas y un trozo de madera? O a ver cómo sería la primera, hoy son de metal, para que alguien anduviera en bicicleta. ¿Cuántos inventaron un carro, el primer carro? Antes eran con caballos y de madera. Esos eran los carros. Hoy son automóviles, pero nosotros quedamos con la palabra carro, ¿verdad? Pero los de metal son automóviles y los carros son de 2 caballos adelante y 2 llantas atrás, y ahí. Retroceso yo creo que no tienen, más y tienen, pero hay que saber. Hay que jalarlos para atrás, creo. Los caballos. Los carros del faraón, dice, hay gente que pensaba que era una Homer, un Lamborghini. Los carros de caballos. Ese ejército se perdió gracias a Moisés. Oímos bien, gracias a Moisés perdió un ejército, todos carros. En medio del Mar Rojo quedaron un montón de caballos, de jinetes. Hay que ser pacientes. Vamos a orar en esta hora, declarando la cobertura y la paciencia del Todopoderoso en nuestras vidas, que nos ayude a desarrollarla y a ejecutarla. Padre, en el nombre de Cristo, te damos gracias en esta hora. Hoy declaro, Espíritu de Dios, que es tu gracia y es tu favor que está con nosotros. Irrakanda, lava y sere de keisa, re de kira maiso, re de keisa, kenda, lava kanda, ramaisa. Irrakenda, lava y sere de keiso, ribakanda, lava y sere de kenda, rabakanda. Tu Espíritu Santo está en este lugar. Por eso en esta noche yo declaro victoria sobre tu pueblo, sobre tus hijos, Espíritu de Dios. Que tu paciencia nos arrope, que tu paciencia nos llene, que tu paciencia nos levante, Espíritu de Dios, para cosas mayores. En esta hora, Cristo de la gloria, yo te presento tu iglesia, te presento a tus hijos, te presento tu casa, su familia, sus hogares.
que pongas paciencia sobre ellos y que ayudes a desarrollar esa paciencia, Espíritu del Señor. Ando rebacanda, lava y siramais, en el nombre de Cristo. Hoy declaro que esa paciencia es desarrollada, que das paciencia para que ellos permanezcan firmes, sin desanimarse, hasta obtener su milagro, hasta obtener su victoria. Hoy declaro, Señor,